Pero de momento vamos a hablar de los senos, y es que los senos nuestros varían totalmente de una mujer a otra, e incluso los pezones. Estos pueden variar en tamaño, en composición, y eso de alguna manera pudiera ayudarnos a identificar, de acuerdo a ellos, si podría tener alguna relación con algún padecimiento. Así que la doctora Maricela Aguilar nos va a ayudar en este tema. Doctora, muy buenos días, Muy buenos bienvenida. días. ¿Cómo podrían variar los pezones de una mujer a otra? O sea, básicamente todas somos diferentes. Podemos hablar que el pezón es como una huella digital. O sea, todos los pezones son diferentes. Todas las areolas son diferentes. Hay diferentes colores, diferentes tamaños. El hecho de tener una areola muy grande o muy chiquita no significa que yo tenga una enfermedad. Sencillamente, genéticamente soy así. ¿Por qué se me hizo más grande? Es sencillamente porque su genética es así. Generalmente, eso sí, la raza negra tiende a tener areolas mucho más grandes que las otras razas. Básicamente, por ejemplo, las chinas también tienen areolas muy pequeñitas y de un color muy tenue también. La gente muy blanca también tiende a tener rosadas las areolas. Entonces, en todo esto, lo más importante es saber cómo es nuestra areola, de qué color es y si existe algún cambio de esa areola y ese pezón. Ah, ok. No podríamos decir entonces que, digamos, de acuerdo a la forma o composición de nuestro pezón o aureola, podríamos vincularlo con algún padecimiento o alguna enfermedad. Sí lo podemos vincular en el momento que yo ya sepa cómo es mi pezón, o sea, yo ya sé. ¿Por qué? Porque el pezón puede ser plano, puede ser muy abultado, puede ser un pezón más bien hundido, y el pezón hundido no significa que yo esté enferma, el pezón hundido es que yo así soy. O sea, no necesariamente eso significa algo malo. Lo que sí es que si yo tengo un cambio, por ejemplo, yo tengo un pezón completamente erguido, ¿verdad? Y de repente se me hunde, eso no es normal. Ok, los O cambios sea, son los que determinan aquí el signo de alarma, digamos. exactamente. Ahora, en mujeres jóvenes, la falta de humectante sí hace que la areola se llene de unas bolitas. Y entonces se asustan mucho, inclusive se llenan hasta parece como que si tuvieran un clavillo, como le dicen, ¿verdad? En términos generales, esos son unas glándulas especiales que lo que hacen es humectar toda esa zona. Pero como esa zona tiene un cambio tan importante en la adolescencia, la falta de humectante hace que esas glándulas se hagan más grandes para tratar de humectar más la piel. Entonces lo que se dice es que lo mejor es que uno humecte bien esa piel para que esas glándulas no se hagan tan prominentes, porque generalmente después cuesta mucho que luego se vuelvan a aplanar. Pero es básicamente más estético Que realmente que tenga algún padecimiento. O sea exactamente, que verdaderamente es recomendable humectar bastante los senos. Es que yo creo que en siempre. general nosotras nos humectamos todo, pero los senos no. Sí, la gran mayoría se humectan las piernas, los brazos, los codos, pero se les olvida los senos y los senos tienen un constante cambio. Cambios de peso, siempre va a cambiar. Estamos embarazadas, también va a cambiar y vamos a tener también los cambios a nivel de toda la adolescencia y también cuando entramos a la menopausia. Ahora, a propósito de la adolescencia, mujeres o muchachas más bien, podría ser que no desarrollen con normalidad sus pezones, que se les Existe, queden como atascados, por decirlo de alguna manera. de hecho existen algunas enfermedades que son genéticas que pueden hacer que uno del todo no tenga ni mama ni pezón. O sea, del todo. Entonces, inclusive se ha visto que no tienen pectoral. Entonces, eso se llama síndrome de Poland, es un síndrome que uno al principio no lo nota mucho, pero posteriormente, conforme se va creciendo la niña, uno va viendo que no tiene absolutamente nada en esa zona, pero ni siquiera el pectoral. En esos casos hay que hacer una cirugía reconstructiva porque es como que si tuviera una mastectomía la muchacha. Es importante saber que cuando estamos desarrollando, ¿verdad? Las niñas cuando desarrollan, porque esto es una de las preguntas más importantes que le hacen a uno en la consulta, siempre se les inflama el areola del pezón, siempre. Entonces, porque eso es lo primero que va a desarrollar la niña. Entonces, actualmente se están desarrollando mucho más jóvenes, ¿verdad? Entonces uno ve a las niñas de 8 o 9 años ya con ese bultito detrás del pezón. Eso no se toca, eso no se debe biopsiar, porque ese es el desarrollo primario de la mama. Eso es Y si uno, normal. eso es normal. Y normalmente además es primero de un lado y después del otro.
Entonces, claro, uno llega, mamá, me duele, y siente uno aquella pelota y dice, Dios mío, ¿qué tiene mi hija, verdad? Claro, claro. Pero básicamente es el desarrollo normal de la mama. Sin embargo, se asusta uno mucho cuando lo ve la primera vez y sobre todo cuando, porque se lo imagina que es al unísono, o sea, juntos se van a desarrollar. Eso Sí. nunca se desarrolla juntos y por eso tenemos una mama más pequeña que la otra. O sea, Sí. eso es Ahora, así. doctora, si pudiéramos empezar a repasar, digamos, los tipos de pezones, si pudiéramos decir cuál es el normal, entre comillas, ¿cómo sería la descripción? Es que básicamente podemos decir que normal son todos. Sí, ¿Por qué? efectivamente. Porque siendo ya como una huella digital, el hecho de decir yo, el normal es este, No, sí, ya el mío sería anormal. exactamente. Exacto. Entonces, El genérico o el entonces lo que común. podemos decir es básicamente nosotros tenemos una areola, Ujú. dentro de la areola, que es la parte coloreada después de que va terminando la mama en su parte más proyectada, tenemos unas bolitas que se llaman glándulas de Montgomery. Y luego de eso terminamos en una zona que es donde llegan todos los ductos para la lactancia, que es el pezón. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser ese pezón? Ese pezón puede ser plano, ese Ujú. pezón puede ser hundido o ese pezón puede ser erguido. O sea, cualquiera de Básicamente, los tres. puede ser gordo, puede Ujú. ser flaquito, puede ser, básicamente, podemos decir que casi que de cualquier manera, siempre y Ujú. cuando nosotros tenemos que saber que así es nuestro pezón y así es nuestro cuerpo. Así es nuestro pezón. ¿A qué edad más o menos ya el pezón está como va a ser? Básicamente después del desarrollo, más o menos 2 o 3 años después del desarrollo de la mujer. Algunas mujeres sí cambian los pezones, por ejemplo, cuando dan lactancia y entonces el pezón Ok. lo tienen plano, pero con la lactancia y el estímulo hacen que Ujú. ese pezón salga, entonces sale un poquito. Ahora, fuera de la lactancia, digamos, ¿cuándo los cambios en el pezón serían signo de advertencia? Bueno, ahí sí, eso sí es muy importante. No es normal que yo tenga de repente como como un raspón. Ujú. O sea, como que me raspe. Eso no es normal. O sea, yo veo el pezón y resulta que se me hace como un grano sobre el pezón. Eso no es normal. No es normal tampoco que me salga líquido por el pezón. Entonces, que empiece a salir cualquier tipo de líquido. Sin embargo, se habla que el 80% de las mujeres podríamos tener una secreción que podríamos decir que es normal, ¿verdad? Sin embargo, siempre nos tenemos que revisar. O sea, que siempre una secreción en el pezón no debería darse a menos de que uno como especialista sepa que es por cambios hormonales, Sí, sí, por algo por algo específico. específico, pero siempre tenemos que hacer. Eso no es normal. Tampoco debemos sentir una pelota. O sea, yo tengo que revisarme siempre las areolas, los pezones, sobre todo en aquellas que tienen el pezón muy grande. Ujú. Entonces uno tiene que tocárselo y hacérselo como tocárselo por dentro, ¿verdad? Como Sí, coger una como la pajilla. bolita, ajá, y Exacto, y tocarla. hacerle así, a la pajilla así, Ujú. digamos, Sí. porque puede haber una cosa que se llaman adenomas de pezón, que son una pelota que se hace debajo exactamente del pezón y Ujú. lo que hace es que empieza a comerse el pezón. O sea, de hecho se ve después como una llaga y puede llegar inclusive a un cáncer de mama. Y luego están también hay una enfermedad que se llama enfermedad de Payet, que es de la piel, del pezón y en la Ujú. areola, que lo que se hace es un cáncer de piel, pero es un cáncer de mama, o sea, es un cáncer de mama y es una llaguita que uno no se le cura, Como una heridita, como las que tenemos en cara, que esas heriditas que son lesiones precancerosas. como esa. Entonces Ujú. uno ve eso y entonces le pone crema, de repente se le medio quita, luego sigue y luego otra vez y en ese, digamos, estar en ese asunto. Em, Siempre, de todas maneras, cualquier cambio, cualquiera que sea, es mejor primero ir a donde el especialista, no importa la edad. ¿Por qué digo no importa la edad? Porque resulta que a veces tenemos salida de líquido por el pezón en mujeres muy jóvenes, le decimos que son cambios hormonales y resulta que termina siendo un cáncer de mama. Y eso pasa. Ujú, Entonces ujú. uno mejor primero estar tranquila de que no es nada. Claro. Y aunque yo crea que así es mi pezón y todo, o no estoy segura Sí, de que claro. así es mejor que me digan, ese es su pezón, así es. Ahora, muchas veces sí son iguales, pero en otras ocasiones son diferentes. Entonces yo puedo tener una areola muy grande de un lado Ujú. y del otro lado pequeña. Por cierto, doctora, acompáñeme, porque ahí tenemos una pizarra precisamente con algunos tipos, ¿verdad?, de aureola, de pezón, y quizá estas Bueno, sí. ilustraciones nos pueden ayudar un poquito. Ahora hablábamos
del supuesto pezón normal, que nos quedó claro que pueden ser todos. Pero, por ejemplo, el pezón plano, ¿cómo sería la conformación y qué podría indicarnos? O sea, básicamente nosotros podemos tener un pezón plano que no tiene ningún cambio entre lo que es la piel es que todos estos están, o sea, digamos sería completamente así, sin ninguna diferencia. Como aquí, yo creo que aquí se nota mucho Exactamente, más. no hay Donde diferencia la entre el bolita, pezón, entre la piel y entre la areola. O sea, usted no ve diferencia. Y depende de la mujer, y si esa mujer es muy, muy blanca, básicamente uno no sabe dónde empieza la areola, dónde termina la piel y dónde está el pezón. Ajá, o sea, ajá. es bien difícil en mujeres, y también es difícil dar de mamar, o sea, cuesta mucho. Uy, me imagino. Entonces, muchas veces en estas mujeres que tenemos pezón plano, lo que se le hace es que se le pone una pezonera para que el bebé se pegue a la pezonera y chupe Ay, extraiga y extraiga, porque básicamente casi que es imposible dar de mamar en ese tipo de areolas. Ahora, ¿esto se puede corregir o ya va a ser una morfología por siempre? Siempre se puede corregir, pero vamos a perder la posibilidad de la lactancia. Ah, O sea, entonces reconstrucción de pezón se puede hacer siempre, porque tenemos también una idea de que el pezón siempre tiene que estar erguido, que tiene que tener más o menos 4 centímetros de máximo de diámetro, y que de la areola, perdón, y el pezón tiene que tener más o menos no más de 2 centímetros. O sea que básicamente, o sea, si lo vemos así, en algunas cosas, pues algunas mujeres puede ser que sientan que así debe ser el pezón y que entonces me lo quiero reconstruir. Sí, claro, Se claro. puede. O siempre se puede reconstruir, se reconstruye inclusive en pacientes que tienen mastectomía, así que las areolas y pezones son posibles de reconstruir. Se pueden corregir totalmente, Pero digamos. yo sí lo que quiero que quede muy importante, o sea, el más claro es que no existe un pezón realmente normal o ideal, sino que básicamente de acuerdo a nosotras. Aquí tengo un pilot por si usted quiere agregar o corregir algo. Cuando hablamos de pezones hinchados, donde la mujer siente que ese pezón es como inflamadillo, pero así lo tiene. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿O simplemente hay que dejarlo así? No, tenemos, a veces hay unos pezones estos hinchados que son muy grandes, ¿verdad? Ajá. Son muy grandes. Entonces uno tiene estos pezones gigantes que de hecho a veces las mamas son chiquitas y el pezón es gigantesco. En estos casos también en la cirugía la forma de realizar la reconstrucción, pero es algo que se hace muy sencillo porque solo se quita la piel y esto se pega otra vez y entonces hace que ya el pezón sea más plano. ¿Qué pasa con esos pezones tan erguidos? Que son muy molestos porque uno se pone el brasier y resulta que si usted no se lo acomoda bien, le queda para un lado, le queda para el otro, se le quita, entonces se raspa más, hay más posibilidades digamos, de tener alguna como de chollarse, una secreción, exactamente, o todo eso, sí, o lastimarse. por el estímulo. Ahora, en ese caso, por ejemplo, donde su formación es inflamada, ¿verdad? Y ahora nos decías que ojalá uno se pudiera tocar la bolita, sentir. En ese caso, ¿no sería más fácil también que esconda algo abajo, si es que eventualmente nos saliera algo? De hecho, sí. De hecho, es más fácil porque, más fácil en el sentido que es más difícil tocar algo que está ahí, porque uno no sabe si es inflamación realmente o si lo que tenemos ahí está ocultando algo. Exactamente. Entonces, en estos casos el ultrasonido es muy importante. Ahora, el ultrasonido es difícil en la zona de la areola y muchas veces se pone hasta una bolsa de líquido encima para poder llegar a esa zona, porque la onda de sonido para poder ver la imagen no es en una zona tan superficial es muy difícil de ver. Entonces muchas veces uno usa ciertas técnicas para poder ver la areola si está pensando en una enfermedad del pezón. Ok. Ahora, por ejemplo, si yo no tengo esa característica, pero de repente un día estoy o varios días, qué sé yo, con el pezón como duro, inflamado, ¿esto me puede estar alertando en algo? Es que tenemos en esos casos, o sea, ahí sí, muy importante, cada vez que si cualquier alteración de la areola del pezón hay que ir al especialista. Ahí, eso sí es totalmente obligatorio. O sea, yo tengo una alteración, resulta que se me inflamó. O el cambio de color, por ejemplo. El cambio de color y de repente ya yo no soy, tengo 3, 4, 5 días y no hay un cambio.
me vino la menstruación, no hay un cambio, tengo que ir donde el especialista. Es diferente a las mamas Sí, me pueden eso, doler y sí. uno sabe que le duelen, pero el pezón no es normal que uno esté con dolor de pezón. Eso te iba a preguntar, porque cuando estamos previos a la regla o en el periodo de la regla, muchas mujeres sienten que los pechos se inflamaron, inclusive la sensibilidad al tocarte es tremenda, pero eso sucede también naturalmente en el pezón, ¿o eso Generalmente no no. sucede? O No, sea, cuando sucede no tiene nada que ver con eso. bueno, sí O puede eventualmente. tener que sí, pero no podemos decir que no necesariamente me va a doler el pezón. De hecho, casi nunca me duele el pezón y la areola. O sea, yo tengo más sensibilidad en todo el resto de la mama, pero no es que yo me pongo el brasier y se me erecta el pezón y yo no aguanto. No, Exacto, normalmente no es cuando debería, uno se sí. mueve, pero no es algo directo en el pezón. Ahora, retomando lo del cambio de color, ¿los pezones podrían cambiar el color con el paso de los años? Pueden cambiar con el paso de los años, pueden cambiar con esta enfermedad de vitiligo, que es, ¿verdad?, la que se pone blanca la piel, ¿verdad?, que empieza a perder la melanina. Puede cambiar también si recibimos mucho sol, la gente que tiende a hacer mucho topless, ¿verdad?, en la playa, sí. o que se va a las cámaras de bronceado, Sí. tiende a cambiarle el color. Y también si tuvimos alguna mastitis o alguna inflamación del complejo areola-pezón, podemos tener una inflamación tal que se cae la piel de esa zona y perdemos también el color. Ahora, las mujeres que tienen el pezón muy, pero muy pequeñito, ¿tendría algún problema o básicamente eso es lo normal en ellas? En ellas es lo normal, pero sí va a costar tal vez un poquito de la lactancia. Es Como en el que lo tienen, digamos, como el que lo tiene plano. plano. Sí, es muy parecido, porque también cuando la boca del bebé se pone sobre el pezón tan pequeño, no estimula la zona superior de la boca y entonces el bebé le cuesta mucho mamar. Ahora, en el caso de las mujeres que en los pezones les salen muchos vellitos o pelitos, ¿esto nos está avisando algo o podría ser normal en ellas también, doctora? Hay muchas mujeres que tienen ovarios poliquísticos y las mujeres que tienen ovarios poliquísticos tienden mucho a tener vellos en las mamas y en el tórax, no solo en las mamas. Luego están las mujeres que ya por genética son velludas. Muchas preguntas, ¿yo me puedo quitar esos pelitos? Sí se los pueden quitar, no produce ningún problema. Bueno, pues duele y eso. Sí es mejor no rasurárselos, es mejor con pinzas porque el vello se va a hacer más grueso Más durito, sí. y más duro y entonces les va a molestar y además la sola rasurada puede irritar la piel y es una piel muy suave. Entonces tampoco se usan cremas de estas depilatorias porque también producen mucha irritación. Entonces lo que se recomienda básicamente es la pinza. Sacarla con pinzas. Ahora, en el caso de los pezones que hablábamos, que son planos, pequeñitos, no sé si los hundidos los podría poner en esta clasificación con respecto a decir que como tienen problemas luego para dar de mamar, etcétera, sin cirugía se podrían ayudar. A veces con la estimulación, pero eso va a depender de los ductos. ¿Por qué de los ductos? Porque yo tengo una mama, ¿verdad? Aquí tengo mi pezón y tengo los ductos que están aquí. Muchas veces esos son los ductos son los que jalan este pezón hacia adentro. Ah, ok. Entonces no es necesariamente que no tiene pezón, sino sencillamente es que como el que lo ducto absorbe hacia adentro. es muy pequeño o tuvo alguna vez alguna inflamación o algo y entonces lo que hace es que mete la areola, el pezón, lo mete. Y entonces y eso muchas veces pasa en mujeres que han dado de mamar y entonces resulta que después de la lactancia el pezón se les hunde, ¿verdad? Entonces terminan con sin pezón, totalmente plano o hundido porque los ductos a la hora después de dar de mamar decidieron inflamarse, hicieron una cicatriz y tienden a jalar el pezón. Pero también el tumor hace eso. Entonces un tumor puede llegar perfectamente, toma los ductos y los empieza a absorber, exactamente, se los viene o sea que si a mí de repente de un día para otro yo he tenido los pezones, digamos, ya no voy a decir normales, sino, ¿verdad?, hacia afuera, en un tamaño promedio normal, se me van para atrás, se me absorben, se me retraen, se me meten. Eso no, o sea, es normal. No es normal. No, y tengo que ir de inmediato al especialista porque tengo que ver, lo primero que tengo que ver ante eso es si tengo un tumor.
Ok. Es lo primero. Ok. Si no, y que no, que fueron los ductos, que está inflamado, que lo que sea, estamos perfectos. Pero si eso me pasa, es Ujú. una de las primeras, o sea, de las primeras, Manifestaciones. así, como puntos de alerta, como el Ok. semáforo en rojo diciéndole que Ujú. salga corriendo y vaya a ver qué es lo que tiene ahí. ¿Y por qué verdaderamente se invierten los pezones? ¿Básicamente por ese motivo o también otros? No, están dos, o Ujú. tumorales o Ajá. inflamatorios. Ok. Entonces los inflamatorios producen la cicatriz que hablaba anteriormente y Sí, jala. sí. Estos es que se van comiendo y se van jalando los ductos y es como ver una cuerda y uno va cogiendo la cuerda y va comiéndose la cuerda Ujú. y Y lo empieza va a jalar y jalando. lo va jalando. A tal punto que a veces lo absorbe completamente. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que se quejan y dicen, bueno, es que yo tengo unos pezones hipersensibles? Eso también puede suceder, eso es menos del 5% de los casos, puede Ujú. tener uno dolor de pezón directamente, o sea, o tener pezones muy sensibles. Generalmente se da mucho después de cirugía mamaria, Ah, ok. o sea, la mayoría de casos que ¿Qué dan hay? dolor Exacto. es por post Ujú. cirugía mamaria. Pero en todo caso, es más que todo neurítico, es un dolor que es de los nervios que van pasando por ahí y el tratamiento es más largo y es un tratamiento que se da para los nervios. O sea, como que si yo Ok. tuviera asiática o alguna de estas Ujú. cosas, es un poco diferente a lo que uno esperaría con antiinflamatorios y eso generalmente eso no se quita. Ok. Ahora, Maricela, en el caso, por ejemplo, de los fluidos, ¿habrían mujeres que naturalmente tengan ciertos fluidos en los pezones o no hay naturalidad en esto? O sea, 80% podríamos tener fluido en los pezones si nos estimulamos. Ok. Explícame eso O bien, sea, para que si nos yo quede me claros. estimulo, ya sea con mi Ajá. pareja, con yo misma, o que mi hijo ¿O tiende, estoy dando de mamar? No, en no, ese puede caso ser no. que yo no esté dando de mamar, pero resulta que el enano le encanta quedarse ahí, le empieza a hacer a uno así, o ya usted Ajá. le quitó la mama, pero Ujú. él sigue detrás Todavía. de uno, ¿verdad? Sí. Esas cosas usted puede tener estimulación. Ujú. Y también alteraciones hormonales. La tiroides puede hacer que uno le salga líquido por el Ahora, pero pezón. en esos dos casos que mencionas, ¿los líquidos serían diferentes o los mismos? No, generalmente son lechosos. Ok, en los dos Son lechosos. casos. Ahora, no, lechosos son en tiroides y obviamente en estimulación mamaria. Pero si yo nunca no he dado de mamar y tengo una estimulación, Exacto. ¿verdad? Ujú. El líquido es diferente, es un líquido más claro, tiende a tener amarillos, Ujú. verdosos, inclusive a veces muy oscuros. Pero siempre es importante cuando yo tengo salida por el pezón, coger un papel blanco Sí. y poner el papel blanco, porque depende del color de la areola y del pezón, yo voy a verlo y resulta que se ve diferente. Cuando lo pongo aquí, aquí lo vi negro, pero aquí Lo veo. lo veo verde. Ok. Por ejemplo, el verdoso y esos son normales, muchas veces son parte de los cambios hormonales o de estimulación, pero no tiene que ver con enfermedad. La que tiene que ver con enfermedad básicamente es la salida de sangre, ya Cuando sea son majada, como le dice sanguinolentos, la gente, sí, que sangre exactamente. como vieja o sangre nueva. Bueno, sangre nueva será Sí, no, difícil. no, O sí, también sí, sí, sangran claro con que sangre sea nueva. sangre, sangre. Sangre que sangre. Ahí sí hay un Hay que momento de correr. alerta. Ujú. Y luego la otra es que salga completamente, nosotros le decimos como ver líquido, agua de roca, o sea, totalmente cristalino. Ajá. Eso existe una enfermedad que se llama papiloma y que no tiene nada que ver con Con el el papiloma papiloma que sí, conocemos. ese es el Ajá. papilomavirus, esto se llama papiloma, es un tumor Ok. que produce ese líquido Como cristalino como del tubo. cristalino Agua, de cuando el agua tubo, está limpiecita. exactamente, y ese sí tiene un 40% de riesgo de convertirse en cáncer de mama. Es de los pocos que podemos prevenir, ¿verdad? Y que vamos a quitar sabiendo que no le va a dar cáncer de mama en ese momento y esperemos que nunca más, pero que es una lesión que si la dejamos sí tiene una gran posibilidad de desarrollar cáncer. Ahora, muchas mujeres se cuestionan, por ejemplo, cuando los pezones están mirando mucho verá para arriba, lo tienen muy hacia arriba o lo tienen muy mirando Muy hacia los lateral. lados, laterales. ¿Esto pudiera ser normal en la conformación de ellas o tendrían que, digamos, tomar cartas en el asunto? Lo importante en esto es que si yo siempre he sido así o no. Ok. Si yo siempre he sido así, pues así soy, ¿verdad? Ujú. Que sí, que los pezones deberían estar casi en el centro y son un poco lateralizados, sí, eso es cierto, pero digamos en este caso que lo vemos así, que son completamente lateralizados,
esto no es anormal desde el punto de vista de enfermedad, o sea, Ok. no es ninguna enfermedad, no sencillamente podríamos decir que es una condición. Ujú, ok. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que es mejor algo así o algo así? Porque eso es lo que nos han dicho, que eso es lo que se ve más bonito, Ujú, podríamos ujú. decirlo así. Pero no por eso vamos a decirle a las otras personas que entonces por eso están No enfermas sí, sí, o verdad. exacto. Sino lo importante en esto es saber cuándo estoy enferma y Ujú. cuándo sencillamente es una condición mía. Ahora, nosotros ahora repasamos cuando los pezones se hunden, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las muchachas desarrollan los pezones invertidos? Porque entonces ahí ya no serían esas causas, son otras, y ahí sería normal, doctora. Ahí es normal. Yo tengo mi pezón así. Así. Así, pero siempre lo he tenido así. Ok, o sea, Entonces ahí es muy estaría. importante cuando uno está en la consulta, a veces Sí. le llegan y Ujú. resulta que yo puedo tener uno invertido y otro no. Ah, bueno, eso es Eso importante. también, Puede quedar exacta, uno y el otro no. exactamente. Entonces resulta que llegue, lo primero usted tiene que preguntar es, ¿eso lo ha tenido siempre así? ¿O es que ahora le pasó eso? Claro. ¿O tiene 2 años de tenerlo así? Eso es, Ok. porque a veces, sobre todo en adultos mayores, ellas no se fijan mucho, ¿verdad? Entonces Sí. hay que indagarlas y hay que Ajá. estarle preguntando. Y si, digamos, fuera la mamá de uno, la abuelita, uno tiene que decirle, abuela, usted eso siempre lo ha tenido así. Va a ver que muchas veces, no sé, no me acuerdo. Y en esos casos siempre hay que recurrir al especialista para saber si es que siempre lo tuvo así o es que tiene una pelota que le está produciendo ese hundimiento del pezón. Ok. En el caso de los que son bien arrugadillos, que son rugosos en la zona la aureola, el pezón, ¿eso también sería normal? Los rugosos es porque tienen mucho, hay un músculo que existe ahí, que es el músculo que va inclusive a ayudar a que se erecte el pezón y tiene o sea, tiene mucho músculo, ¿verdad? Son muy musculosas en esa zona. Entonces, por eso se ven así y tienden a que usted con solo tocarlas, son muy sensibles, se erectan y se arrugan todos, pero no es anormal. Pero si es anormal, si yo no lo tengo así y de Y se me haga, repente se sí. me pone así como pedroso, eso no es normal y eso Ok. tengo también que pensar primero en una enfermedad cancerosa. Excelente, doctora, como siempre, muchísimas gracias. Hay que estar observándolos, es otra parte del cuerpo que no hay que dejarla, ¿verdad? No Y solamente humectarlos. y humectarlos, eso Sí. nos quedó clarísimo, no solamente la cara. Ujú. Doctora, muchísimas gracias, un Bueno, placer. muchas gracias. Feliz día, Maricel. Igual.